principado, de toda hueste de maldad, de todo aquello, Padre, que se mueve en los aires, Padre, que se levanta principado contra tu palabra, para que tu palabra no sea impartida, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, que tus ángeles que acampan alrededor de aquellos que te temen, Señor, esta noche se muevan en medio de tu iglesia y nos defienda, y cualquier potestad, principado, hueste de maldad que quiera oponerse, Padre, a tu palabra, que quiera oponerse en esta tarde, Señor, huya por el poder de tu presencia, Señor. Creemos que tú, papá, esta noche vas a hablar a nuestra vida y vamos a salir cambiados, transformados, renovados, Padre, llenos de tu presencia, Señor. En tu nombre, Señor, te damos toda la gloria a ti y toda la honra, porque tú te mereces la alabanza, porque tú te mereces toda gloria, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en el libro de San Juan 3. El libro de San Juan 3. Libro de San Juan 3, si usted quiere ponerse en pie para poder leer la palabra del Señor, póngase en pie, y si usted no puede porque hay algo que le impide, esté en su asiento. Lo importante es que la reverencia esté en todo tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que podamos ser respetuosos a la palabra de Dios. Dice el libro de San Juan 3, ¿ya lo tienen? Pueden decir amén. Amén. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Dice en el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sabe que cuando empecé a leer esta palabra no entendía? Digo, ¿por qué el Señor le contestó de esa manera a Nicodemo? Porque Nicodemo vino a preguntarle, a decirle: Señor, sabemos que has venido de Dios, dice. Le dice: sabemos que tú has venido de Dios como un maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, nos dice acá la palabra, que era un fariseo, un principal de los judíos, amén. Era un maestro de la palabra, era un conocedor de la ley que tenían los judíos, la ley que había sido puesta por Dios, establecida por Dios. Él era, decirlo al tiempo de hoy, él era un cristiano, era un maestro de la palabra, un apóstol, no sé, al tiempo de hoy. No era cualquier persona. Y él se acerca a Jesús porque obviamente se entiende acá que él estaba dándose cuenta que había algo de parte de Dios en Jesús. Entonces se acerca y le dice: tú eres maestro, porque, nadie puede imponer manos y que resuciten los muertos, dar vista a los ciegos, que los endemoniados sean libertados, los paralíticos anden, los leprosos sean sanados. Este
Nicodemo, maestro de la palabra, viene a Jesús como diciéndole, Dios está con vos, viniste de parte de Dios y todo esto que haces, realmente Dios está con vos, ¿no? Pero Jesús le responde de esta manera, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde a él de esta manera? Si él era un maestro también de la palabra, un conocedor de la ley, ¿por qué no le dice, sí, Nicodemo, sí, la verdad que vine de parte de Dios, Dios está usando mi vida, vine para salvar, para que podamos ser salvos, para que a través de mí puedan obtener la salvación, porque ya no hay sacrificio que valga, porque Jesús no estaba hablando con un cualquiera también, estaba hablando con Nicodemo, un maestro de la palabra. Pero Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, nadie que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Jesús le decía esto a Nicodemo porque Jesús conocía la intención del corazón de Nicodemo. Que ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley, a vivir a su forma, ¿no? Con sus costumbres, con las leyes que estaban puestas por Dios. Pero al vivir tanto tiempo ellos bajo las leyes que fueron establecidas por Dios, porque las leyes fueron establecidas por Dios, pero ellos vivían tanto cumpliendo la ley que se habían olvidado que lo verdadero, lo importante, además de la ley, era servir a Dios por amor. Era servirle a Dios no por lo que ellos, por el cargo que pudieran tener, sino por amor a Dios. Ellos se habían olvidado, ellos vivían como una rutina diariamente. Ellos tenían sus oraciones, tenían sus lecturas, eran maestros, tenían sus reuniones. No cualquiera también podía estar con ellos, porque había en ese tiempo, se les seleccionaba mucho, tenían que cumplir la ley de Dios a rajatabla. A rajatabla había que cumplir la ley de Dios, porque eran muy severos en ese tiempo. Pero sabe que en todo eso, ellos se habían olvidado de servir a Dios por amor. De servir a Dios no por los beneficios que ellos que habían obtenido por ser el pueblo escogido de Dios. El beneficio de que Dios los haya defendido delante de cuánto pueblo que se levantaba, que le haya entregado la tierra prometida. Ellos siguieron sirviendo a Dios, pero se olvidaron de amar a Dios. Se olvidaron de amar a Dios. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, si no nace de nuevo el hombre, no puede heredar el reino de los cielos. ¿Sabe que el Señor hablaba con esta palabra a mi corazón? Me decía, ¿sabes qué? ¿Cuántos cristianos hay hoy dentro de la iglesia? ¿Cuántos pastores, evangelistas, maestros, diáconos, obreros, músicos? ¿Cuántas personas que asisten a la casa de Dios, conocen la palabra de Dios, pero se olvidaron de amar a Dios, de honrar a Dios? Se nos volvió una rutina venir a la casa de Dios. Conocemos la palabra de Dios, pero ya hemos dejado de servirle por amor. En esta tarde, hermano, sabe que el Señor me decía
que debemos nacer de nuevo. Que debemos nacer de nuevo. Usted dice, pero ¿cómo no? Pero yo congrego hace años, yo ya me bauticé, tengo mi ministerio, estoy parada hace años en la casa del Señor, conozco. Pero sabe que, hermano, todo eso no basta, no alcanza. No alcanzaba que Nicodemo sea un maestro de la palabra, sino que el Señor le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario morir a nuestra vieja persona. Es necesario que el Señor trabaje en nuestra vida, moldee nuestro carácter, nos forme de nuevo, una y otra vez, hasta que Él venga. Me gustaba y quise cantar esta canción de la generación. Quiero ser una generación que cante. Amén. Quiero ser una generación que dance. Y sabe que cuando la hermana cantaba la alabanza, el Señor me decía, para ser diferente, para ser una generación distinta. Amén. Es necesario ser diferente a todos. Hoy en día podemos ver cómo el mundo está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Y cómo con las formas, con las maneras, cómo hablamos. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos, sale a luz lo que hay en nuestra vida? ¿Sale a luz lo que hay en nuestro corazón? No hace falta tener mucho discernimiento de espíritu, Dios me reveló. Dice que nosotros somos carta leída. Y hoy podemos ver cristianos. ¿Cristianos por qué? Porque congregan martes, jueves, sábado, porque están en la oración, porque predican, porque tienen una investidura ministerial. Pero sabe que eso no basta para entrar al reino de los cielos. El Señor le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no vamos a heredar el reino de los cielos. Y es fuertísimo esta palabra, no vamos a heredar el reino de los cielos. Ni con nuestro ministerio, ni con todos los dones y los talentos que podamos tener. Si no nacemos de nuevo, no vamos a heredar el reino de los cielos. Es tremenda esta palabra, porque usted se imagina caminar 40 años en el Evangelio, 30 años, 20, 10, lo que fuera, y un día viene Cristo y presentarnos nosotros delante de Dios y que el Señor nos diga, no te conozco. Pero Señor, si yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre, Señor, cuando yo ministraba la alabanza, descendía tu presencia y las almas eran quebrantadas. Y el Señor nos mire y nos diga, no te conozco, no te conozco. Mire la importancia que tiene que tengamos que nacer de nuevo. Y usted me dice, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué implica el nacer de nuevo? ¿Sabe que constantemente nosotros como cristianos en nuestro caminar, muchas veces tenemos que nacer de nuevo hasta que el Señor venga a buscarnos? Vamos a tener que nacer de nuevo muchas veces. Porque dice, el camino es largo y pasamos muchas dificultades y vamos aprendiendo. Y quizás en el caminar por ahí nos equivocamos porque estamos aprendiendo. Y el Señor nos va enseñando, nos va moldeando, nos va mostrando. Y vamos caminando. Pero una y otra vez, muchas veces, va a ser necesario
que en nuestro caminar hasta que Cristo venga, tengamos que nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos, para un día poder llegar a nuestras moradas. Amén. Muchos queremos el llamado de Dios. A mí me llamó mucho la atención, estaba leyendo, no lo busque, después leerlo en su casa si quiere. En el libro de Hechos 8:4 habla de un varón que se llamaba Simón. Dice que este varón Simón era un brujo, hacía como mago. Dice que él hacía magia, como que hacía brujería, como que era como un adivino. Y dice que mucha gente lo seguía a este tal Simón. Hasta que llegó Felipe a ese lugar, a esa ciudad donde estaban, porque justo habían sido esparcidos por la muerte de Esteban. Entonces dice que se esparcieron y estaban predicando los discípulos. Dice que llegaron a este lugar donde estaba este varón Simón. Dice que mucha gente lo seguía porque este varón tenía el poder en su palabra de persuadir a las personas, y las personas lo escuchaban porque él era un adivino. Dice que este varón se convirtió a Dios cuando escuchó a Felipe, se convirtió al Señor. Y dice que en ese lugar, dice que las personas eran bautizadas por las aguas y se convertían, dice que recibían a Dios. Fue tal el movimiento que hubo en ese lugar que mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que viniesen a ese lugar. Y dice que cuando Pedro y Juan vinieron, ellos imponían las manos sobre las personas y que las personas recibían el Espíritu Santo y que eran mudadas y transformadas y cambiadas a otra persona. Y este varón, Simón, que estaba ahí, que había creído a la palabra que Felipe había predicado, había creído en Jesús, dice que cuando Felipe hablaba y los discípulos estaban, después usted léalo en Hechos 8:4, habla ahí, dice que él estaba en todo lado. Donde estaba Felipe, él estaba, dice que él escuchaba todo lo que hablaba. Pero cuando viene Pedro y Juan, que oran y empiezan a imponer manos, dice que este varón Simón viene a Pedro y le dice: Pedro, vendeme, te voy a pagar para que me des eso que ustedes tienen, de imponer las manos y que la gente reciba el bautismo en Espíritu Santo. Dice que Pedro le dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabe que yo cuando leí esta palabra pensé lo mismo que pensé cuando Jesús le responde a Nicodemo? Digo, pero ¿por qué Pedro le habló así? ¿Por qué no le explicó? ¿Por qué no? Le digo, no, mirá, Simón, tenés que buscar a Dios, poner tu corazón a más. Pedro, y ahí entendía mientras leía y me preguntaba esto, ¿no? Entendía que Pedro le responde de esa manera. Porque usted fíjese que más adelante dice que cuando predica Felipe, dice que se bautizaban y creían que estaban todos con gozo. Y cuando viene Pedro, que impone la mano, todos recibían el Espíritu Santo. Ahora, Simón, que estaba ahí y que había creído, ¿por qué no fue bautizado por el Espíritu Santo? Entonces, cuando él viene a Pedro y le ofrece dinero por eso, sale a luz lo que había en el corazón de este varón. Y esto me decía el Señor, ahí te das cuenta que no basta
con decir, vengo, me bautizo, congrego, escucho la palabra, canto alabanza, oro, pero no hay una conversión genuina. Todavía no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, tu corazón no es recto, Simón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Simón había dado los primeros pasos. Había creído en Jesús, como muchos de nosotros. Creemos en Jesús. Escuchamos su palabra. Vemos las obras y las maravillas de Dios. Y queremos servir al Señor. Pero nuestro corazón debe estar recto delante de Dios para ser partícipe de los beneficios que uno obtiene como cristiano. Es necesario cambiar. Es necesario no cambiar solo por fuera, no como ser un cristiano porque congrego, no ser un cristiano porque uso la pollera, no ser un cristiano porque canto alabanza y no escucho música secular, y no fumo, y no tomo, y no engaño a mi esposa, sino que es necesario que haya un nuevo nacimiento dentro de mí. Que realmente esa mujer, ese hombre que no está caminando recto delante de Dios, que tiene pensamientos que no son rectos delante de Dios, mueran. Ese hombre, esa mujer deben morir. Si yo tengo pensamientos de vanagloria, si tengo pensamientos de contienda, de pleito, si tengo pensamientos que no agradan a Dios, entonces eso es un síntoma en el cual debo darme cuenta que debo nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo, aún estando dentro de la casa de Dios, aún congregándome, aún sirviendo al Señor. Puede que nuestro corazón no esté recto delante de Dios. Entonces Simón Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en esto. Fíjese lo que dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y mire lo que le responde en el 24, en Hechos 8:4 está esto. Estoy leyendo el 8:23, dice 24. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión está tu alma, dice. En el 24 dice, respondiendo entonces Simón, le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, no entendió mucho Simón lo que le estaba diciendo Pedro, porque Pedro le dice, mira Simón, tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte de este pensamiento que vos estás teniendo, porque esto a Dios no le está agradando. Y Simón le dice, bueno, sí, oren ustedes por mí, oren porque yo, para que no me venga esto que ustedes me están diciendo. Muchas veces, ¿cuántas veces queremos venir a la casa de Dios y nos vamos llenos de Dios, pero porque nos recibimos, ya me oró el hermano, pasé, anduve como quise toda la semana, me manejé según mis pensamientos, según yo, como ando, como pienso. Yo soy cristiana, voy a la iglesia, canto alabanza, leo la palabra, oro y voy a la iglesia. Total, ahí me oran, me duele un poquito la cabeza, me duele la rodilla, el pie, estoy un poco oprimida. Entonces voy a la iglesia, me oran, me voy libre,
sigo mi camino, paso la semana lo mismo, vengo a la casa de Dios, de vuelta lo mismo. ¿Sabe que este varón no estaba entendiendo? ¿Sabe que la salvación es personal? Que el nacer de nuevo es individual de cada uno. Es individual de cada uno. Cada uno, cuando estemos delante de la presencia del Señor y Él habla de los libros, el pastor Ismael no va a estar ahí para rendir cuenta, para justificarnos. Él no va a estar ahí para justificar. No, pero sabe que la hermana pobre, no sabe la lucha que tenía, pobrecita. El bebé no la dejaba, el trabajo, el marido, el hijo. Sabe que no va a haber nadie en ese lugar. Vamos a estar nosotros y el Señor. Y Él nos va a pedir cuenta de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros pensamientos. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y hoy parece que decimos esa palabra arrepentimiento y parece lo que me dijo que me arrepiento. Y sabe que es una de las palabras más hermosas que nos pueden decir, porque es una palabra que nos choca, que nos enfrenta con nuestra realidad. ¿Sabe? Yo no sé, yo le digo, Señor, háblame, porque necesito. Yo soy hija del rigor, hermanos. Yo necesito que el Señor me hable. Necesito que el Señor me corrija. Que me diga, te estás desviando, Gisela, arrepentite, volvete. Porque es preferible, hermano, que nos digan hoy, mirá, hermana, te estás desviando. Mirá, hermana, esto no es de Dios. Tu comportamiento me parece que no le está agradando mucho a Dios. Ay, pero la hermana, ¿qué sabe? ¿Qué tiene? Y hay que leer un poco la palabra. Hay que meterse un poco en la intimidad de la oración para saber qué es lo que debemos dejar, qué es lo que al Señor no le agrada. En una ocasión me pregunta una persona y me dice, ¿pero en qué parte de la Biblia dice que no puedo fumar? ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que no puedo escuchar música secular? ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo hacerme un tatuaje? Así estamos, hermano, con cristianos, con músicos, con pastores, con evangelistas, que quieren vivir una vida conforme a su carne, conforme a sus deseos. Nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo, que le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Y sabe que el Señor es un Dios de amor, sí, amén, es un Dios de amor. Pero también nuestro Dios es un Dios severo, es un Padre severo. Y es un Padre tan severo que esta mañana, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Y respóndame con su amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que nuestro Dios es un Dios de amor? No los escucho. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que nuestro Dios es el mismo Dios de hace siglos? Es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Es el mismo? Amén, es el mismo. ¿Sabe que esta mañana leíamos con mi esposo? Él me compartía en el libro de Números. Dice que había un hombre que en el día del reposo salió a juntar leña. Y dice que este varón que salió a juntar leña lo encontraron otras personas. Y dice que lo trajeron delante de Moisés. Y Moisés le dijeron, este varón estaba juntando leña en día de reposo. Ellos no podían hacer absolutamente nada en día de reposo. ¿Sabe que Dios le habla a Moisés?
y le dice, sacalo afuera del campamento y muera apedreado. ¿Qué? ¿Por juntar leña? Sí, por juntar leña. Y nuestro Dios, le vuelvo a preguntar, ¿es el mismo el de ayer a hoy? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? ¿Qué nos da a entender esto el Señor? Que nuestro Dios es un Dios severo, que es un Dios que cuando nos habla una palabra, Él no cambia. Es el Dios que mandó a Moisés a sacar a ese varón por sacar leña, por ir a juntar leña. Mandó a sacarlo afuera del campamento para que sea apedreado por desobedecer sus mandamientos, su estatuto. Es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Es el mismo porque Él no cambia, su palabra no pasa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que está Jesucristo en medio, hoy. Amén. Y si estamos de pie, y si estamos en este lugar, es porque Jesucristo vino a la tierra y se entregó su vida allí en la cruz del Calvario. Todos sabemos que fue azotado, fue escupido, su carne fue molida, torturado, vituperado por amor a nosotros. Ahora, a través de Jesús, estamos en este lugar por misericordia, por misericordia. Pero usted cree, hermano, que nuestro Dios, ese Dios que mandó a sacar a ese hombre fuera del campamento, va a pasar por alto que nosotros pisoteemos la sangre de Cristo con nuestras acciones, con nuestro pensar, con nuestro proceder. No, mi hermano, porque Él es el mismo. Yo quiero decirte en esta noche, amado hermano, amada hermana, que es muy importante y es fundamental como cristianos nacer de nuevo. Que muera nuestra vieja persona, que muera la persona que está viciada, contaminada de los deseos, de los placeres de este mundo que pasa, porque este mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta y es agradable. Y no solo eso, sino que nos va a llevar un día a los cielos, a que podamos heredar esa vida eterna. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Sabe cuándo se torna difícil? Cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de leer su palabra. Ahí se nos torna difícil. Cuando queremos solo los beneficios de Dios. Como contaba nuestra pastora, contaba la historia de este varón. Él quería el sol y el agua. Él quería tener sus frutitos ahí, pero no pidió la tormenta. Sabe que muchas veces, hermano, en realidad para nacer de nuevo, vamos a tener que ser procesados una y otra vez. El nacer de nuevo va a implicar dejar todo aquello que nos produce placer, todo aquello que nos aparta de Dios. Vamos a tener que dejarlo. Vamos a tener que dejarlo para poder nacer de nuevo. ¿Y cómo sé qué es lo que le agrada a Dios? Leyendo su palabra, buscando intimidad con Él, en la oración. Si usted es una persona, sabe que yo era una persona que no sabía orar. Sinceramente, no sabía orar. No entendía cómo era
y la única forma que hacía era cantaba, y mis canciones buscaba la canción más o menos que yo, y de esa forma trataba de acercarme a Dios. Hasta que después, con el tiempo, y estando, y escuchando, y tratando, fui entendiendo que el orar es hablar con Dios. Es hablar así como cuando te sentás a tomar un mate con tu esposo, con tu mamá, con tu amiga, y le contamos, y le hablamos, y le decimos lo que nos preocupa, lo que nos gusta, lo que nos hace feliz, lo que nos pone triste. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Empiece a buscar, empiece a intentar donde usted está, acostado, en el baño, limpiando, en su trabajo. Empiece a hacer una relación con Dios, no me sale la palabra, a formar, a entablar una conversación con el Señor. Y usted va a ver cómo usted va a empezar a darse cuenta, porque el Señor nos habla, no hablamos solo. Su Espíritu que nos dejó nos habla y nos va guiando. Y Él nos va a ir indicando, nos va a hacer sentir. Esto está mal, Gisela. Y ahí es donde se va a ir produciendo el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nos vamos acercando al Señor y vamos hablando con Él. ¿Sabe que vamos hablando con el Señor? Y cuando vamos a hacer algo que a su espíritu no le agrada o algo que no está conforme al Señor, Él nos va a hacer sentir. Él nos va a hacer sentir. Y ese es el momento exacto en el que debemos frenarnos y dejar que fluya la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dejar que fluya. Va a haber momentos en el que vamos a sentir dolor, vamos a sentir angustia, vamos a sentir desesperación. Pero no te preocupes cuando empieces a sentir angustia, cuando empieces a sentir dolor, desesperación. Quédate tranquila. Porque cuando la mujer está por dar a luz, entra una desesperación. Queremos correr, saltar, sentarnos, gritar, sáquenmelo. Pero ahí es cuando se está produciendo el nuevo nacimiento en tu vida. Ahí es cuando se va a empezar a producir ese nuevo nacimiento. Ese cambio genuino y verdadero. Para poder heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo en esta noche? ¿Cuántos necesitan nacer de nuevo? Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que el Señor me ayude, me quebrante, me limpie, me enseñe. Porque yo quiero, a pesar de que es hermoso poder predicar su palabra, a pesar de que es hermoso poder adorarle y ver cómo las almas reciben, a pesar de que es hermoso todo lo que vivimos como cristianos. Yo quiero un día poder estar en su presencia y que Él me diga, sierva fiel, bienaventurada, entra en el gozo de tu Señor. Hagamos un parate en nuestra vida. Parémonos hoy y digamos, ¿de qué me sirve portar una linda voz? ¿De qué me sirve tocar, ejecutar bien un instrumento? ¿De qué me sirve tener una investidura de evangelista, de maestra, de pastora, de lo que sea que usted tenga, de diaconisa? Si no camino, si mi corazón no está recto delante de Dios. Si un día cuando me presente adelante de Dios o cuando Él venga a buscarme y sea arrebatado, me voy a quedar. ¿De qué me sirve? No nos sirvió de nada.
ponernos lindos todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, ensayarnos todas las canciones, leernos la Biblia de tapa a tapa, conocernos todos los versículos, contar todos los milagros y testimonios que Dios hizo en nuestra vida. No nos sirve de nada. No nos sirve de nada, porque todo eso pasa, porque nosotros somos pasajeros. El Señor nos dice que somos como la flor del campo, que por la mañana florece, pero cuando cae la tarde dice que su flor se marchita, se seca, pasamos, somos como la negrita. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, que podamos en este tiempo más que nunca, ser esa generación diferente, ser esos cristianos que marcan la diferencia. Y no porque asistamos todos los cultos, y no porque cantemos bonito, y no porque seamos entendidos en la palabra, sino porque nuestro corazón esté recto delante de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Amén.